Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estés donde estés, la hora que sea. Vamos a tomar una respiración profunda y vamos a hacer una exhalación también profunda. Y una inhalación profunda nuevamente. Y una exhalación completa. Vamos a tomar conciencia de este cuerpo, de este cuerpito, de este vehículo. Vamos a empezar a expandir ese lugar en el que creemos que es, en el que sentimos que estamos, hacia lo que nos rodea, los muebles, la habitación, y sigues expandiendo el edificio, y sigues expandiendo la calle donde queda, la avenida, sigues respirando y sigues extendiendo. Tú desde ti, desde dentro de ti, ampliando, ampliando. Ampliando para incluir aquellos lugares que visitas con cierta frecuencia, los que te quedan cerca, los que te quedan más lejos, los que requieren que tomes un auto, un autobús, los que pueden estar a una distancia que llegas caminando. Eso es la conciencia de tu entorno, lo que eres, donde te mueves, lo que sientes que es tu espacio, lo que sientes que te vas moviendo y vas extendiendo tu presencia. Te das cuenta que si lo decides puedes expandir un poco más, salir del país, salir al infinito, estar rodeado de galaxias, de estrellas, de planetas, de la vibración del silencio, del sonido vibratorio del silencio. Está en tu conciencia. Puedes decidir experimentarlo y ahí estás. Estás siempre disponible, siempre que lo desees y te detengas un momento.
Es tu esencia manifestándose en lo interno, de lo interno hacia lo exterior, hacia la forma. Desde lo que no tiene forma, que es abstracto, que muchas veces no sabemos ni cómo describir, hacia lo que tiene una forma, una ubicación, unas características particulares. Esa es tu conciencia. Y ahí cada vez se te está invitando a que te hagas consciente de que esa es tu conciencia y de que ese es tu espacio de movimiento, tu espacio de interacción, tu espacio de estar en relación contigo, con la divinidad, con la totalidad, con la forma. Y te das cuenta de que eso es lo que estamos ahora comprendiendo, no desde la mente, sino desde ese descubrir, desde esa revelación de que mira, esto sale de manera natural, ocurre de manera natural si yo me dispongo. Se expresa de manera natural si yo así lo deseo. Entonces, esa es la invitación del día de hoy y de lo que vamos a estar mirando. Esa invitación que empezamos a ver la semana pasada, de estar en ese punto, esa localización y de ahí expandir, expandir, expandir. Como dicen los físicos, eres el punto, pero también eres la onda que viaja. Entonces ahora con buena voluntad, con mansedumbre, con disposición, nos disponemos entonces a mirar estas ideas y a ver entonces cómo estas ideas que vamos a estar mirando hoy nos amplían ese rango de conciencia, nos proveen cada vez más espacio, más espacio, más amplitud, más amplitud. Mientras tienes más amplitud, te das cuenta del regalo, de los tesoros que están en ti, que no tienes que ir a ningún lugar a buscar, están ahí. Así que poco a poco vamos regresando al punto en el que empezamos a escuchar y la mente está ahí presente, pero está esa conciencia, esa intuición
escuchando, y de ahí viene la comprensión. Entonces nos disponemos a mirar lo de la semana pasada que nos está hablando exactamente de algo así, porque nos empieza a hablar este párrafo que leí la semana pasada y que lo vuelvo a leer ahora. Al igual que cuando eras un ser que existía en la conciencia compartida de la unidad, te era imposible saber cómo sería la experiencia de la forma sin entrar en ella. Tampoco puedes conocer la expresión de la unidad sin entrar en ella. Entrar, entre comillas, en la experiencia de la forma es algo que puedes imaginar en tu mente y dispones del lenguaje para representarlo. ¿Por qué? Porque eres consciente del ser de la forma. Pero entrar en la experiencia de la unidad es algo más difícil de imaginar y para lo cual tienes escaso lenguaje. Entonces ahí es que nos está ahí como diciendo, te estoy ofreciendo el portal, te estoy ofreciendo el portal, porque hay un portal, hay una apertura, hay esa conciencia que se va ampliando y se va ampliando y se va ampliando para poder entonces llegar a ese lugar de la unidad, donde se encuentra el ser elevado de la forma. Y decía, porque lo que descubres en unidad es compartido. Y aunque no hay aprendizaje en la unidad, el descubrimiento es un aspecto permanente de la creación y por lo tanto del estado de unión que es su auténtica morada. Así que nos estamos moviendo a un espacio no de aprendizaje, estamos dejando atrás el aprendizaje porque hemos visto que el aprendizaje tiene que ver con el análisis lógico, la mente que está mirando argumentos, que está mirando circunstancias y las está hilando. Está diciendo, esta va primero, la pone en secuencia, esta va después, y si esto pasa, entonces hay consecuencia de esto. Y eso es un modo, esa es un sistema de pensamiento. Todo lo que nos está diciendo, y vamos a salirnos del sistema de pensamiento, que nos tiene en esa completa análisis y lógica, que nos lleva a conclusiones. Dice, así que lo que vas a entrar entonces es a la revelación, al descubrimiento. Y todo viene a través de esto que es algo más intuitivo, menos lógico, no aprendido. Y por eso muchas veces es un poquito más difícil de explicar. Decía entonces que lo otro que se estaba diciendo era que como estabas en un estado de separación y estás aprendiendo desde ahí, la unidad tenía que experimentarse a nivel individual antes de que el aprendizaje pudiera ser compartido en otro nivel y que los niveles son función del tiempo. Así es que o sea, volvemos a decirlo como empecé, porque viene desde una perspectiva del tiempo, de la forma y del tiempo. Y la forma y el tiempo se vive, se analiza, se experimenta, estableciendo conjeturas y análisis y llegando a conclusiones de estas secuencias. Dice, no se te hace difícil entrar entonces en el espacio de la unidad, porque ahí lo que reina es la intuición, la revelación. Y entonces te dice aquí que para poder entonces tener esa experiencia de, como estás en ese escenario, para poder tener la experiencia de la unidad, tienes que experimentarlo primero a nivel individual, porque tú te estás mirando y no solamente mirando, sino
expresando desde una perspectiva de individualidad. Y entonces, a continuación de lo que hablamos es de la integración de los niveles. Esta integración de niveles colapsa el tiempo y constituye la integración de la forma y la unidad. A eso es que nos estamos moviendo. A no estar diciendo, aquí está la forma y la forma rinde el pensamiento, aquí está la unidad, el dar y recibir es lo mismo y están uno por aquí, otro por allá, sino que estamos hablando de que eso se va a integrar. Entonces, eso ocurre a través del colapso del tiempo. Cuando se sostenga la conciencia crística, el tiempo se colapsará. Descansar y estar despierto formarán parte del mismo continuo de existencia. Y luego te dice aquí, para experimentar lo nuevo, debes atender la llamada que te invita a permitir que lo que obtengas de la experiencia sea revelación y descubrimiento en vez de aprendizaje. Está haciendo esta distinción entre revelación y descubrimiento. Y aquí nos va a empezar a hablar, no es aquí, es más adelante, entonces, un poquito más adelante, nos va a empezar a hablar de la observación, nos va a empezar a hablar de la visualización, nos va a empezar a hablar del deseo, pero te está diciendo entonces que tú estás entonces pasando de una percepción, de una perspectiva en la que ocurren las cosas y no, o sea, es como que, por eso que les decía, es una intuición, es un saber que viene de otro lugar. Y vamos a ver un poquito más adelante que te dice, es como cuando tú te das cuenta que tienes un talento. Para ti, para mí, bien fácil pintar. Tú no lo aprendiste, eso es innato, está ahí. Para mí, yo puedo cantar y tengo la voz para cantar. Es innato y sale. Otras veces para mí es innato y sale la habilidad de bailar. Y también podemos decir, tengo habilidad para las matemáticas. O sea, que tú lo que empiezas a descubrir es que de eso es que estamos hablando, de empezar a darte cuenta del valor que tiene eso, que lo hemos dado como un segundo plano. Ah, sí, tengo habilidad para las matemáticas o soy una bailarina estrella, pero pues nada, sigo aprendiendo en la vida y sigo en la vida haciendo las cosas como me dijeron que tenían que ser. Te dicen, no, 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 se acabó el tiempo del aprendizaje. Vas a permitir que esas otras cosas que parecen habilidades, que parecen talentos, que son habilidades, que son talentos, que son intocables, pero completamente factibles, sean las que rijan este nuevo espacio de lo nuevo. Dice, el milagro te hace plenamente consciente del abrazo y de la conciencia de la unidad y te sitúa fuera del tiempo. En ese estado no hay dualidad, no, dualidad, hacer y ser son lo mismo. Y en ese hacer y ser te habla de la acción. Dice, la acción, ¿por qué? Porque es el puente entre la forma y lo informe. Como les digo ayer, esto es una cosa bien, muy bonita. De mi trabajo ayer, en el día de ayer, bueno, todo el fin de semana están participando en una feria de cosas del hogar. Y entonces hicieron un horario para que fueran estas personas el viernes, estas personas el sábado, estas personas el domingo, para estar allí. Tienen una carpa, una mesa, regalan cosas, ese tipo de cosas. Y entonces yo en un momento quería ir, pero no me quería ir. Los que están programados tienen que estar ahí desde las 10 hasta las 7, o cosas así. Y yo dije, no, yo no quiero eso. Pero a mí no me programaron. Y yo dije, pero yo quiero ir. Y entonces primero hablé con alguien que iba a ir el lunes y después conversé con otra persona que me dijo, yo voy el sábado, pero no sé a qué hora. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver. Y entonces
Estaba por la mañana y no me había dicho nada. Y yo dije, bueno, voy a hacer mis cosas y dije, ay, yo también puedo tomar el tren y llegar allá, miré más o menos del tren. Y fue bien interesante porque fue como que yo me dije, no empieces a hacer análisis en tu mente de cómo se puede hacer, que no se puede hacer. Tú sencillamente concéntrate en, vamos a ver, ella se llama Misty, vamos a ver si Misty llama. Porque la opción del tren de momento me pareció que no era tan factible. Pero era ese deseo muy profundo de que sí, yo quiero ir. Y lo dejé pasar y de momento entró la llamada de Misty. Y dijo sencillamente, María, a tal hora, mira a ver qué te parece, y fui. Pero dentro de mí lo que yo estaba observando era, en vez de ese, pero Misty me debería haber llamado, porque si después me llama y me dice que es para más tarde, yo no voy a poder. Pero ¿por qué no arreglamos desde por la mañana a tal hora? Todas esas cosas que funcionamos como seres humanos, ¿verdad? Yo sencillamente dije, no, me voy a hacer mis vueltas y cuando venga y de momento entró su llamada, dije, déjame parar, estaba manejando, dije, déjame pararme aquí a ver qué es lo que me dice. Me dijo, sí, hasta tal hora, a la una. Y le dije, sí, está bien, podemos hacerlo. Y ya, pero es como que los planes no son tan estrictos, no son tan organizados, no son tan eh, estructurados, sino que están abiertos a la posibilidad. Entonces empieza a darse, y eso es lo que nos están explicando aquí. La acción es el puente entre la forma y lo informe, porque la acción es la expresión del ser en la forma. ¿Cuál era mi acción ahí? Yo quiero ir. ¿Cómo se va a hacer? No sé. ¿Puedo mirar si es el tren? No, esa no es. Bueno, vamos a ver si Missy llama. Si no llama, pues veremos a ver qué se hace mañana. Así es que dice, la acción correcta surge del estado de completitud. Estar completo es ser la totalidad de lo que eres. Ser la totalidad de lo que eres es lo que representa el ser elevado de la forma. Eso es lo que estamos aprendiendo. Hacer la totalidad de lo que soy, dejando atrás la lógica, el aprendizaje, la experiencia, la secuencia de eventos, la estructura, siendo mucho más flexible y permitiendo ver de qué manera se va tejiendo de manera natural. Dice, porque ahora eres llamado a descubrir cómo existir en la forma sin estar definido por la particularidad limitada del tiempo. Dice, y puedes aceptar el cuerpo ahora como lo que es en todas sus manifestaciones, sin verlo como limitado, por lo que hicimos ahorita, sin verlo como limitado. ¿Por qué? Porque haya una particularidad del espacio del tiempo que me diga que estoy aquí. No, es tu vehículo, pero tú puedes entonces ampliar a ver cómo lo usas, cómo funciona, cómo interactúas. Y dice, y él puede que siga existiendo en un tiempo y un lugar concreto, pero se trata simplemente de la naturaleza de uno de los aspectos que eres. La naturaleza de la forma es que existe como materia, ocupa espacio y es perceptible para los sentidos. Hasta ahora nos te ha parecido que este aspecto de la forma separa el cuerpo de la mente, el corazón y el espíritu. Y aspectos que no son perceptibles para los sentidos. Pero permíteme repetir que todo aquello que vive proviene de la misma fuente y no hay nada más vivo que mente y corazón unidos en la plenitud del corazón. Entonces te empiezas a dar cuenta, es loco porque tú has recibido un entrenamiento para funcionar de acuerdo a la lógica, de acuerdo a la estructura, de acuerdo a si esto, entonces aquello, de acuerdo a que recordemos esto, por favor, porque si no, no sabemos qué va a pasar y que si no, no sé si puedo contar contigo. Es entonces abrir ese espacio, dejar atrás todas esas prácticas y abrir el espacio. Dice, el contenido de todo lo vivo es la energía del
espíritu de plenitud de corazón. Eso es lo que estamos dando una expresión. A la energía del espíritu de la plenitud del corazón. De la otra manera, la energía del espíritu queda en un segundo plano, porque ¿qué es lo que lleva ¿cómo se dice? Lleva las riendas. Esto está aquí, esto va acá, ahora va a ocurrir esto. Esto no viene porque pasó esto otro. Y eso es lo que estamos dejando atrás. Dice, por ello, ahora te corresponde descubrir y tomar conciencia de todo aquello que eres. Ahora, en vez de ayudarte con el aprendizaje como antes lo hacía, el cuerpo te ayudará con este descubrimiento. Así que lo estamos haciendo con el cuerpo, lo estamos haciendo con lo estamos haciendo con el cuerpo y lo estamos haciendo con el instrumento que es el cuerpo. Y esto lo que hace es que te lleva a una circunstancia de amarte totalmente. Y tú empiezas a descubrir que ese amarte totalmente es amar lo que tú consideras que son tus defectos, lo que tú consideras que no eres suficientemente buena, lo que tú consideras que son malestares del cuerpo. Y es como un detenerte y por encima de eso, amarte. Por encima de eso, apapacharte, como dicen los mexicanos. Y por encima de eso, continuar, continuar, dice aquí. Pero una vez más, empezamos por el cuerpo, al que ahora le retornamos el amor. Es lo que es. Y nada de lo que es merece otra cosa que no sea amor. Esta llamada a amarte en tu totalidad es una llamada al amor sin condiciones y sin juicios. Este amor sin juicios es la condición de la que depende tu descubrimiento en todo aquello que te queda por conocer. Esperen que yo quiero ver una cosa aquí. Ok. De todo lo que te queda por conocer. Y dice, el descubrimiento no es lo mismo que la remembranza. La remembranza era necesaria para retornar de tu identidad verdadera. La remembranza no tenía que ver con lo que no sabías, sino con lo que sabías, pero habías olvidado. A eso es que nos están llevando. Nos están llevando a ir a algo que es parte de nuestra esencia, que sabemos como espíritu, pero que lo hemos olvidado. Y esa memoria te ha retornado a tu ser. El descubrimiento permitirá que luego tú se haga realidad al revelarte aquello que no sabes todavía acerca de cómo vivir, perdón, el descubrimiento permitirá que el nuevo tú se haga realidad al revelarte aquello que no sabes todavía acerca de cómo vivir como el ser elevado de la forma. Así que es un descubrimiento. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace estando en la forma, rodeada de objetos concretos, rodeada de cosas concretas? Como yo me elevo de esto y luego entrar entonces a aquello que los sentidos no pueden describir, que los sentidos no pueden tener consciente, pero que yo sí puedo hacerme consciente de ello. Este descubrimiento solo puede tener lugar en la realidad del amor. Se trata de la transferencia del amor de lo particular a lo universal. Amar todo lo que eres, incluido tu cuerpo. No es amor por lo particular, sino por lo universal. Esto es interesante porque a veces cuando uno está pasando por el entrenamiento mental del curso de milagros y te dicen que aquella lección que te dice, no soy un cuerpo, soy libre porque soy tal como Dios me creó. Hay una tendencia como que a rechazar el cuerpo, a dejarlo por allá porque no soy eso. Aquí te dice, no, recógelo, recógelo. Aún así te dice, tú no eres el cuerpo, pero es tu vehículo, recógelo, ámalo.
Dice, ahora que tu relación es con la totalidad, puedes transferir el amor por lo particular al cuerpo, a lo universal, mediante el amor por todo. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo, un solo Cristo. Y luego nos dice, habla de lo que nos ocurre y hacemos en el tiempo, entra en contraposición a lo que se nos está ofreciendo. En el tiempo, ¿qué hacemos? Observamos. Observamos, te das dando cuenta que cada forma es una representación de aquello que es. Así es como se representa en el tiempo. Luego tienes la visualización. La visualización no se refiere a aquello que ven los ojos de tu cuerpo y se va uniendo con aquello que observas hasta que tu visión sea liberada de los patrones del pasado y te guíe de una manera más auténtica. ¿Por qué? Porque en la visualización te empiezas a visualizar no lo que estás viendo concretamente, sino las posibilidades. Entras en ese espacio de posibilidades. Y cuando estás visualizando, no estás cortando, esto no se puede dar, sino que tú te abres. Luego viene el deseo. El deseo entonces es qué es lo que te viene de adentro. Dice, es el reconocimiento de la singularidad de cada ser. Es una demostración de cómo los medios y el fin son lo mismo. El deseo te mantiene centrado en tu propio camino y libre de juicio sobre los caminos de las demás. Es lo que yo le decía ayer. Yo quería ir, tenía el deseo de ir, pero no quería empezar a llamar a Misty o llamar a aquel o llamar al otro. Dije, no, así no es como lo vamos a hacer. Vamos a permitir que ver de qué manera se manifiesta y si no sale hoy, saldrá mañana, no importa. Pero entonces lo que están dándote cuenta es que tanto el deseo como la observación, como la visión, sigue están relacionados con el ser de la forma. Porque tú aquí observas, aquí visualizas, aquí experimentas el deseo. ¿Qué es lo otro? La revelación, el descubrimiento. La revelación, el descubrimiento no tiene que ver en absoluto con, con la forma. Volvemos a lo mismo cuando les decía, esa habilidad que tengo, eso que sale de mí, que es natural, cantar, bailar, cocinar, estar de buen humor, inclusive estar triste. Dice, la revelación es de Dios. La observación, la visualización, el deseo son pasos que te conducen más allá de aquello que ve, más allá de aquello que ve el ser separado individual, hasta la revelación de aquello que es. Sé que te está diciendo, estás utilizando los medios que tenemos aquí. Observación, visualización, deseo, cuerpo, para descubrir y permitir que se revele lo que es. Entonces, por eso es que lo amamos y lo incluimos todos. Entonces, estos pasos que conducen a la revelación no son aspectos permanentes de la creación, porque están relacionados con formas concretas según estas existen en el tiempo. El descubrimiento no está sometido al tiempo, porque es un aspecto permanente de la creación. La creación no es estática, la creación es continua. Y aunque la creación es y es tal como fue creada para ir expandiéndose y expresándose eternamente y de maneras nuevas. Por eso que le decía a ustedes que la acción es el vínculo, porque entonces a través de la acción es que viene la expresión. Entonces, ¿qué es lo que viene de adentro? ¿O qué es lo que deseas? ¿O qué es lo que estás observando? ¿Cómo eso se une? Y todo eso lo puedes hacer de una manera que no tiene que ver con el análisis mental y con la directriz de la mente, sino que te estás empezando a dejar llevar. Y entonces ahí lo estás expresando.
Aunque la creación es y es tal como fue creada para ir expandiéndose y expresándose eternamente y de maneras nuevas. Ahora, con tu nueva conciencia, estás conectado a través de la conciencia de la unidad con el campo entero de la creación y no solo con el campo limitado por el tiempo de la creación de la forma. Entonces ya no estás meramente pensando, tu campo de conciencia no es meramente lo que se ve aquí y lo que puede resultar de moverte del punto A al punto B, de lo que es posible si yo muevo esto. Aquí es como si estuvieras moviendo fichas o jugando ajedrez, que mueves esta ficha aquí y hay esta consecuencia, sino que estás permitiendo entonces que algo adicional lo mueva, que algo adicional esté ocurriendo. Y entonces ahí nos habla un poquito de la evolución. ¿Por qué nos dice? Porque en esta idea de que la creación está en transformación, tenemos la idea de la evolución. Dice, pero no estamos hablando de la evolución, porque la evolución en una cierta medida es una acción de adaptación. Según van cambiando las cosas, el ser de la forma, mira a ver de qué manera se adapta para continuar. Dice, no, la creación no es un proceso de adaptación. La creación es un proceso de transformación y transformación donde muchas veces las cosas pueden cambiar radicalmente. La evolución es el modo limitado por el tiempo en el que el cuerpo ha participado en la creación. Y esta es la razón por la cual se te ha dicho que no eres llamado a la evolución. La evolución ligada al tiempo es por la vida de una criatura, la respuesta natural del organismo vivo al estímulo de la materia. En realidad, esta evolución ligada al tiempo es una adaptación. Entonces continúa y dice más adelante, según vamos eliminando o abandonando o dejándole de dar el valor que le damos a las ideas de evolución en el tiempo, dejamos atrás los escenarios de miedo y pasamos a la conciencia de cómo el ser elevado de la forma puede reemplazar las leyes de la evolución en el tiempo por las leyes de la transformación fuera del tiempo. Entonces, ese permitir y es a través del amor y como habíamos visto, es a través del dar para recibir en un solo acto y es a través de la aceptación, aceptarlo tal y como está viniendo, que te empiezas entonces a descubrir cómo la creación sí está funcionando ahora mismo. Cómo tú eres parte de ese proceso de creación. No es meramente que tú te estás adaptando, porque estas son las circunstancias y esto es lo que me toca hacer, sino que meramente vas ahí como que vas caminando y vamos a ver cómo va a ser. Y te vas dando cuenta que va ocurriendo una transformación. Dice, y ahí es que empieza, él hace este ejercicio que fue parecido al que hicimos hoy, en el de imaginarte en tu cuerpo como un punto en un círculo que representa lo que eres y que el cuerpo es el puntito. Y luego empiezas poco a poco a expandir, a expandir, a expandir y te dice, empiezas a darte cuenta de que esa conciencia que se va expandiendo es compartida. O sea, tú que vas expandiéndote a tu vecindario, a tu pueblo y sigues hacia la ciudad y sigues todavía más grande hacia el país y sigues todavía más grande hacia los lugares donde vas y vienes. Esa es una conciencia compartida. Eso es algo que lo que se comparte estando en la forma. Dice, el círculo que existe a tu alrededor es el círculo de la conciencia compartida, el círculo de la unidad. Y en verdad, este círculo lo es todo, el todo del todo, el universo, Dios. Pero de la misma manera que la tierra puede considerarse tu hogar, aunque pocas veces eres plenamente consciente de que existes en ese hogar más grande,
No siempre serás consciente de este círculo del ser como el ser del todo del todo. Y de hecho, será útil que ahora que estamos comenzando, lo imaginemos en una escala menor. Así que estamos hablando de empezar, eso es lo que nos presentaba la semana pasada, empezar a expandir, porque eso lo llamamos el territorio de la conciencia consciente. Y luego hablamos un poco de ese territorio de la conciencia consciente y decía, eh, y nos llevaba a lo que les comenté ahorita, de ese aspecto en el que tú encuentras que tienes un talento. Dice, vamos a dejar esas ideas atrás para centrarnos en cambio en la idea muy sencilla de que cada uno de vosotros tiene una actitud natural o un talento que existía en alguna forma antes del tiempo del aprendizaje. Y nos centramos en esta idea simplemente como idea y no desde el punto de la actitud concreta que represente. Nos centramos en esta idea como el primer parámetro del territorio de tu conciencia consciente. Según te vas abriendo a la conciencia cada vez mayor de que efectivamente has experimentado algo que existía con anterioridad al tiempo del aprendizaje y que ese algo era maravilloso. Y yo sé que si tú vas, todos tenemos algo, eso que llamamos esa habilidad, eso que llamamos eh, esa aptitud, esa habilidad para hacer algo. Todos tenemos, ya sea estar siempre alegre, como les dije, ya sea hacia la música, ya sea hacia la pintura, ya sea hacia el silencio, lo que sea, ya sea hacia la cocina. Entonces te está diciendo, vamos a enfocarnos en eso. ¿Cómo yo tengo eso? ¿De dónde viene? Y no vamos a empezar a pensar, a buscar lógica, sino a decir, ah, eso existe en mí. Una habilidad, una condición natural que ocurre y es maravillosa y que siempre ha estado en mí y que yo la estoy descubriendo. Aceptar esto es aceptar que tienes acceso a un ser dado, a algo que ni has ganado ni has trabajado duro para obtener. Imaginar esto como una idea es imaginar este ser dado como el ser que existe más allá del contorno que hemos descrito como el punto del cuerpo. Así que esto vino contigo. No tuviste que hacer nada. Lo descubriste. Lo encontraste. Dice, aceptar esta idea te ayudará también a comprender el concepto de descubrimiento, porque tus aptitudes y talentos naturales fueron descubiertos. Y en este descubrimiento te diste cuenta de, aunque no conociera su existencia con anterioridad, estaba ahí a la espera de que lo descubriera. Entonces nos vamos viendo a eso que es abstracto, que supuestamente, o sea, que no lo conocemos, que no está para descubrirlo y cuando lo descubrimos decimos, ah, sí, claro, siempre fue así. Entonces empieza a conversar aquí y sigue. Aunque el descubrimiento de lo nuevo naturalmente incluirá muchas cosas que van más allá de lo que ahora consideras tus talentos o aptitudes naturales, el lugar o la fuente de los mismos es un lugar desde donde podemos empezar a desarrollar tu conciencia de aquello que está a tu disposición o te es dado, aquello que está ahí, a la espera de tu descubrimiento y de tu conciencia consciente. Y eso es lo que te está ofreciendo. Hay un algo que tiene el mismo nivel, si lo pusiéramos así, porque los niveles son del tiempo, pero de así es como podemos comunicarnos, de esa actitud, de esa habilidad, de esa revelación. Así es que al igual que el lugar en el que resides, la idea de que ya cuentas con la conciencia de la fuente de unidad más allá del cuerpo, o sea, ya tienes esa conciencia, elevará tu nivel de comodidad y ayudará a establecerlo como el primer parámetro del territorio de tu conciencia consciente. Lo que estamos haciendo ahora es hablar sobre aquello que se enseñó desde el ámbito de la plenitud del corazón.
Solo se pudo aprender lo que se aprendió porque elegiste transformarte en un ser de corazón pleno. Elegiste unir mente y corazón. Así ocurrió. Sin embargo, aún no sabes liberarte de los patrones antiguos. Y aunque tu mente ya no quiere aferrarse a los patrones conocidos, se enfrenta con ellos constantemente. Entonces, ¿qué te está diciendo? Se te está diciendo que hay algo que está ahí, esperando a que tú lo descubras. Se te está diciendo que porque estás aquí, en la forma, dentro de los métodos y lo que ocurre en la forma, todavía en tu mente y en tu esencia, todos esos patrones, eh, toda esa lógica, toda esa manera de pensar continúa ahí, pero tú quieres llegar a lo otro, porque lo vas a hacer aquí en la forma. Dice. Así que lo que estamos intentando hacer es abrir la mente a la sabiduría del corazón con estos diálogos. Y a medida que la mente se abra y acepte lo nuevo, el arte del pensamiento se convertirá en tu nueva manera de pensar. Aquello que se ha aprendido se convertirá en la capacidad de pensar desde la plenitud de corazón o con mente y corazón unidos. Y después esa capacidad dejará de ser tal capacidad y simplemente serás pleno de corazón. Y la plenitud de corazón será tu único modo de expresión. Eso es lo nuevo. Y entonces lo que sucede es que empiezas a darte cuenta que estás en una transición, en que ya vas teniendo como que unos vestidos, como que una experiencia con todo esto nuevo y con déjame soltar aquello porque yo quiero experimentar lo nuevo y todavía lo viejo te sigue alando y te sigue diciendo no, pero regresa aquí, regresa aquí. El ser y la expresión del ser que provengan de cualquier otro sitio que no sea la plenitud del corazón, no es el ser verdadero, ni es la expresión auténtica del ser, sino que es la autoexpresión que surge de la separación. La autoexpresión que surge de la separación sigue teniendo valor porque es una señal del anhelo por el ser verdadero y por la expresión auténtica del ser. Por eso es que no rechazamos nada. No lo rechazas porque te das cuenta, sí, estoy llegando a un momento en que, ay, ya tengo prisa, ya quiero, ya quiero. He hecho todas estas cosas y todavía estoy en esa transición que ocurra rápido. Expande tu alcance. Da el paso que te lleva al punto de ser separado al círculo de la unidad, en el que todo lo que desees ya está consumado en la plenitud y completitud del ser indiviso. El ser dividido es el pequeño ser de la separación, que continuamente anhela la unión con aquello de lo que está dividido. Entra en el lugar de la indivisión, el lugar de la conciencia compartida, el lugar de la completitud. Y para eso hacemos ese ejercicio de ampliar, 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 ampliar. Porque en ese espacio de ampliar y ampliar y ampliar toda la lógica, todos los pensamientos, las técnicas de que así es que funciona, empieza a deshacerse, porque estás ampliando, estás en otro espacio. La actitud natural que reconoces como un hecho dado y un aspecto no aprendido de tu ser es el portal. Repito, la actitud natural que reconoces como un hecho dado y un aspecto no aprendido de tu ser es el portal. Así que esa habilidad que tienes, saber que tienes una habilidad, ese es tu portal. Atraviesa ese portal y un aspecto no aprendido de tu ser es atraviesa ese portal. Da el primer paso fuera de la realidad conocida de tu conciencia consciente, la realidad aprendida de tu conciencia separada, hacia el dominio de la conciencia compartida. Entonces nos está cada día, cada momento más, invitándonos a entrar en ese espacio en el que soltamos lo que decía ahí, la conciencia que tiene toda la lógica, que tiene todo el si esto, entonces aquello, que tiene todo el aprendizaje, estas son las reglas del juego.
es empezar a decir, ¿y si me abro que sea otra cosa? ¿Y si me abro que se dé de otra manera? Sencillamente estar en esa actitud. Voy a permitir que se abra de otra manera. Vamos entonces a empezar a leer. eh, Esto es muy abstracto, pero a la misma vez, poco a poco, te das cuenta que empieza a ocurrir de manera natural, como ocurrió ayer. Yo decía, no, no se siente bien llamarla a ella, no, no se siente bien decirle a qué hora para acordar. No, ella me dijo, yo me voy a levantar, voy a hacer unas cosas y voy sin, eh, como flexible, fue así que me dijo, voy como flexible. Y yo dije, oh, está bien, entonces yo también voy a ir flexible. Entonces, vamos a empezar a leer. Capítulo 9. La conciencia que no proviene del pensamiento. Así que nos está llevando de esa conciencia compartida que está hablando cuando les dije que se hacía accesible cuando empiezas a partir desde tu cuerpito, desde que estás aquí y expande y expande y expande. Y no solamente descubres que eres parte de todo eso, sino que también estando en el espacio y en el tiempo, habla también de esas habilidades que descubres tuyas que son parte de esa conciencia que es compartida. Es una conciencia que no proviene del pensamiento. La puerta que se te está abriendo aquí es la puerta de la conciencia de aquello que es. Una puerta que se abre y se cierra sobre las bisagras de tus pensamientos. Los pensamientos constituyen un límite más grande que el punto de tu cuerpo y una forma de encarcelamiento mayor que las rejas y los muros. Repito eso. Los pensamientos constituyen un límite más grande que el punto de tu cuerpo y una forma de encarcelamiento mayor que las rejas y los muros. Son el motivo por el que no ves aquello que es y la razón por la que sigues deseando que se te den respuestas establecidas. La inversión final del pensamiento de la que se habló en el apartado sobre la aceptación es lo que se aborda aquí. En aquel apartado se te pedía que tomaras conciencia de aquello que te mantiene preso para sugerir a continuación que aquello que piensas que te mantiene preso puede no serlo en absoluto. Es precisamente aquello que piensas lo que te mantiene preso. Entonces, no es el efecto externo, no es la situación externa, son tus pensamientos. Continúas pensando que tu deseo de saber quién eres te llama a pensar sobre quién eres y así llegar a una definición de quién eres, a una verdad acerca de quién eres, a una certeza acerca de quién eres. Se te ha hecho ver que ese deseo te acompaña desde siempre y has pensado que una vez que lo hubieras definido y que hubieras actuado sobre él, ese mismo deseo te dejaría satisfecho, te permitiría ser quien realmente eres, acabaría con tu confusión y te daría la paz que te permitiría dar paso a lo nuevo. Sin embargo, a lo largo de tu vida, has pensado de un modo u otro en este deseo de saber quién eres, sin haber llegado al lugar de satisfacción que has buscado. Incluso ahora, cuando has aprendido todo lo que necesitas aprender, el patrón, incluso de tu plenitud de corazón, sigue siendo un patrón de pensamiento. Y este patrón es lo que será reemplazado por los nuevos patrones de aceptación y descubrimiento que estamos empezando a exponer aquí. Gracias. El pensamiento es una práctica y un patrón del ser separado y, por lo tanto, del ser que aprende. Cuando se dijo en este curso que tú eres una idea de Dios
Y cuando se habló de las ideas como si fueran sinónimo de pensamiento, se trataba de una forma exacta y veraz de expresar lo que era verdad para ti, como ser dedicado al aprendizaje. Pero tu realidad ha cambiado y con ese cambio ahora hay nuevos patrones vigentes. Esto no significa que la verdad haya cambiado, sino que tú has cambiado. Y con tu cambio, la verdad, aunque sigue siendo verdad, ahora puede presentarse de una manera que habla a aquel que eres ahora y no a aquel que eras cuando empezaste un curso de amor. A medida que continuamos, te puede parecer que se están diciendo cosas contradictorias, como por ejemplo que se te pida que consideres qué es lo que te mantiene preso y que luego se te pida que te lo replantees. La llamada es la misma, pero ha cambiado el medio por el que la estás considerando. Por lo tanto, no existe contradicción, aunque a veces puede parecer que la hay. Tal vez te parezca también que esto no concuerda con la enseñanza impartida en un tratado sobre el arte del pensamiento. Si el pensamiento es lo que te mantiene preso, entonces, ¿por qué enseñar el arte del pensamiento? Continuamente debes recordar tu novedad y el objetivo diferente hacia el que ahora dirigimos nuestros esfuerzos. Los objetivos que juntos adoptamos claramente cuando eras todavía un ser que aprendía tenían el propósito de permitir que llegaras a conocer tu identidad verdadera. Un tratado sobre el arte del pensamiento era solo la antesala de aquello que ahora abrazaremos juntos. Constituía un medio, tanto como un fin. Ocurre lo mismo con las creencias presentadas en un tratado sobre la naturaleza de la unidad y su reconocimiento. Está claro que la enseñanza impartida para facilitar tu reconocimiento será distinta de aquello que será revelado una vez que se haya producido dicho reconocimiento. Del mismo modo que el arte del pensamiento llevó a capacidades que trascendían el pensamiento de la mente egoica, las creencias de un tratado sobre la unidad pretendían trascender la necesidad de creencias y un tratado sobre el ser personal tenía el propósito de trascender el ser personal. Por tanto, los tratados no eran incompatibles con los objetivos que nos marcamos aquí. El aprendizaje siempre tiene como meta llevar al aprendiz más allá del aprendizaje. Con un tratado sobre lo nuevo, comprobamos qué es lo que se encuentra más allá del aprendizaje. Ahora, al abrazar lo nuevo juntos, es necesario tomar conciencia una y otra vez de que lo nuevo no se puede aprender. En otras palabras, tienes que darte cuenta de que no puedes llegar a conocer lo nuevo ni crear lo nuevo utilizando los medios del pasado, incluido el del pensamiento. Gracias. Por ello, volvemos al descubrimiento y continuamos expandiendo el territorio de tu conciencia consciente. Y lo hacemos hablando ahora de la naturaleza de las ideas, en vez de hablar de la naturaleza de los pensamientos. Al igual que las aptitudes naturales que, según has descubierto, existían en ti con anterioridad al tiempo del aprendizaje. Las ideas también son descubrimientos que haces, descubrimientos que existen al margen del aprendizaje. Las ideas te vienen,
son dadas y recibidas. Son de carácter sorprendente y grato. Tal vez pienses que son el resultado del aprendizaje de pensamientos que has considerado y con los que has lidiado. Podrás pensar que el conjunto de lo que aprendiste y pensaste antes es simplemente lo que al final ha dado a luz una nueva idea, pero no es así. La herencia puede invocarse como causa del talento, mas ¿qué es la herencia sino aquello que ya existe en tu interior? Ocurre lo mismo con una idea. Una idea existe ya en tu interior, pero está esperando ser dada a luz a través de ti. Así es como ahora debes llegar a ver tu forma. Es aquello a través de lo cual lo que ya existe, lo que ya está consumado, viene o pasa a través de la expresión de tu forma y de la interacción de tu forma con todo aquello con lo que estás en relación. Si retomamos la imagen del cuerpo como un punto dentro del círculo más amplio y aceptamos que tu descubrimiento de un talento o aptitud natural, así como tu descubrimiento de nuevas ideas, son descubrimientos de algo que ya existía más allá del punto del cuerpo. Y si aceptas que estas ideas que ya existen han podido pasar a través de ti para llegar a expresarse en la forma, entonces estás empezando a ver a pequeña escala la acción que en una escala grande llegará a ser el nuevo modo de actuar. Gracias. Lee esa última oración otra vez, El o ese párrafo, último párrafo. Sí. ¿sí? Dice, si retomamos la imagen del cuerpo como un punto dentro del círculo más amplio y aceptamos que tu descubrimiento de tu talento o aptitud natural, así como tu descubrimiento de nuevas ideas, son descubrimientos de algo que ya existía más allá del punto del cuerpo. Y si aceptas que estas ideas que ya existen han podido pasar a través de ti para llegar a expresarse en la forma, entonces estás empezando a ver a pequeña escala la acción que en una escala grande llegará a ser el nuevo modo de actuar. Gracias. Capítulo 10. La meta y la consumación del ser elevado de la forma. Aquello que se encuentra fuera del límite del ser personal, en el círculo más amplio de la unidad, es intemporal. Aquello que te viene en forma de aptitudes o talentos naturales, ideas, imaginación, inspiración, instinto, intuición, visión o vocación, son vías de conocimiento que te vienen y que pasan por ti, ajenas al patrón de aprendizaje. El aprendizaje consiste en la transmisión de conocimientos que se adquirieron en el tiempo del aprendizaje por medio del proceso de aprendizaje. Observa cómo la enseñanza o el aprendizaje son incapaces de hacer aflorar talentos, ideas, imaginación, inspiración, instinto, intuición, visión o vocación. Posiblemente creas que la enseñanza y el aprendizaje funcionan apropiadamente en conjunción con las aptitudes de esta clase y que facilitan su aprovechamiento. Sin embargo, también sabes que estos medios tienen limitaciones en cuanto a lo que pueden hacer y que pueden favorecer la expresión creativa de estas cualidades con que has sido dotado,
tanto como pueden obstaculizarlo. ¿Crees que tu aprovechamiento de estas dotes, lo que haces con ellas, cómo las expresas en el mundo, constituye un logro tuyo, individual? Y así es. Pero también, pero cuando también crees que tu trabajo duro y tu diligencia, tu esfuerzo y tu lucha son lo que posibilita la expresión de estas dotes, estás en un error y limitas tu expresión de una manera muy parecida a cómo las limita el esfuerzo de la enseñanza y el aprendizaje. Es tu aceptación alegre del estado ya consumado de estas dotes la que permite que aquello que es dado se exprese a través de ti y exprese el ser al ser, porque la expresión alegre expresa al ser de la unidad y no al ser de la separación, al ser de la forma elevada y no al ser personal. Ahora bien, podrías pensar que aunque estas dotes provengan del dominio de la unidad, tu expresión de ellas no es cosa de la unión, sino del ser individual, dado que tu expresión de tus dotes se produce en el dominio del tiempo y el espacio, y conlleva el trabajo y el tiempo de tu forma en la realidad separada de tu forma. Puedes pensar que si te plantearas esto de cualquier otra manera, te quedarías sin ningún logro personal e individual, sin nada de lo que sentirte orgulloso, sin nada que pudieras considerar como tuyo propio. Por ello, debes empezar a tomar conciencia de que manifestar la consumación que ya existe en la unidad es tu nueva labor, la labor del ser de la unión, la labor que te puede colmar con la verdadera alegría del verdadero logro, porque se trata de tu verdadera labor, la de trabajar con aquello que es. Trabajar con aquello que es, en la unidad, no es trabajo, sino relación. Eres llamado a realizar tu relación con aquello que se da desde la unidad. Vuelvo a leer. Trabajar con aquello que es en la unidad no es trabajo, sino relación. Eres llamado a realizar tu relación con aquello que se da desde la unidad. Es en esta relación, la relación entre aquello que es y la expresión y aquello que es por parte del ser elevado de la forma, donde se crea lo nuevo. Aquello que es se convierte en nuevo al volverse algo compartible en la forma. En otras palabras, aquello que es continúa llegando a ser por medio de la continuación de las relaciones y de la creación de nuevas relaciones. De este modo, compartir en relación es la meta y la consumación del ser elevado de la forma, el medio por el cual el ser de la unión es conocido, incluso en el ámbito de la separación. Y por ello es lo que impulsa a los demás a ir de la separación a la unión. Gracias. De este modo, la meta y la relación del ser elevado de la forma es intemporal, pues se nutre del dominio de la unidad y restituye a los demás al dominio de la unidad. Se trata de una expresión del mandamiento bíblico: sed fecundos y multiplicaos. Habla del incremento, conformarse con la comprensión o experiencia personal o individual de aquello que es dado, es dejarse encerrar
el ciclo de dar y recibir como un mismo acto. Lo que es dado tiene que ser recibido. Lo que es recibido tiene que ser dado. En esto consisten el incremento y la multiplicación. En esto consiste la creación. En este tiempo de Cristo, el descubrimiento consiste en aceptar tu verdadero modo de conocer, un modo que existía con anterioridad al tiempo del aprendizaje y que siempre ha existido. Al aplicarse este modo, permitiendo que sustituya al patrón del aprendizaje, el descubrimiento será un constante llegar a conocer aquello que es, además de la expansión constante de aquello que es, o la expansión constante de la creación. La creación, en definitiva, de lo nuevo. Gracias. El retorno a la unidad y el fin del pensamiento tal como lo conoces. Aquí no hemos estado hablando del arte de pensamiento, sino de la utilización del pensamiento. Utilizas el pensamiento para resolver problemas. Aplicas el pensamiento a rompecabezas intelectuales. Centras sus pensamientos para tomar una decisión. Haces listas de tus pensamientos para que no se te olvide aquello que te recuerdan que debes hacer. Ordenas tus pensamientos para comunicarte de forma eficaz. Tomas notas de tus pensamientos y tomas notas de los pensamientos de los demás. Podrías incluso considerar este diálogo como los apuntes escritos de mis pensamientos. ¿Acaso no ves con este último ejemplo la falacia inherente a todos los demás ejemplos? Pensar así estos diálogos, queridos hermanos y hermanas, es demente. Considerar que el pensamiento o la idea de Dios por la que fuiste creado es la misma clase de pensamiento que acabo de describir sería una locura. ¿Todavía estás dispuesto a considerarme un conferenciante o incluso un gran maestro? ¿Acaso no soy más que un transmisor de información de quien otro es capaz de tomar apuntes? ¿Crees, crees que es solo el contenido de tus pensamientos lo que te diferencia de los demás? ¿Crees que se puede decir lo mismo de ti y de mí? Es el hecho mismo de que tú piensas lo que te diferencia de mí, no nuestro contenido, que es uno solo y el mismo. ¿Podrías imaginar que tu forma de pensar y la mía difieren tanto que son incomparables? Pero pensar no describe con exactitud lo que yo hago, ni lo que ocurre en la unidad. Yo soy y extiendo lo que soy. Este diálogo es esa extensión. La idea que tuvo Dios de ti se extendió y se convirtió en mí y se convirtió en ti y en mí y en todos los hijos y las hijas de la creación. En la primera página de este diálogo dije que das y recibes del manantial del Espíritu. El verdadero dar y recibir es el de la unidad. El verdadero dar y recibir no es el del pensamiento separado, que viene del sistema de pensamiento separado del ser separado. Tu aceptación de los conceptos de un tratado sobre el arte pensamiento era solo el comienzo del rechazo total del pensamiento tal como lo conoces, que ahora debe producirse para que procedas a la creación de lo nuevo. Lo nuevo se crea desde la unidad y en ella. Gracias. Tus pensamientos son el último bastión de tu ser separado, el suelo fértil todavía de tu individualidad, tu testimonio de que crees que sigues estando solo y de que eso sigue siendo lo que deseas, porque solo aquí, en este ámbito de tu individualidad,
es donde crees que realizas tus aportaciones al mundo. Tu deseo de aportar, de ayudar a hacer nuevo el mundo que has conocido, se ha potenciado y se ha amplificado con lo que has aprendido. Sabes que has sido llamado y que se te ha pedido una aportación, y por ello tus poderosos pensamientos han girado su foco sobre este problema y lo han atacado, como atacan todos los problemas que hay que resolver. La idea de hacer una aportación ha empezado a recibir la atención de tus pensamientos. La esperanza de responder a la llamada que has recibido y de realizar tu potencial ha prendido una hoguera en tu corazón y provocado una estampida de pensamientos en tu mente. De nuevo, ¿no es eso de lo que hablamos al principio de este diálogo al referirnos a tu deseo de prepararte? Deja que te haga una pregunta. ¿Crees que seguirás sintiendo deseo cuando hayas alcanzado aquello que has deseado? ¿Acaso no es posible concebir un tiempo en el que el deseo ya no te sirva del mismo modo en que el aprendizaje ya no te sirve? Si alcanzas un estado de aceptación plena de quién eres y en ese estado aceptas plenamente que se está realizando tu aportación, ¿seguirás sintiendo deseo? La manera de alcanzar dicho estado es a través de la aceptación de que ya está consumado. Y sin embargo, en el momento en que vuestros pensamientos empiezan a aceptar esto, muchos de vosotros invertís la dirección de los mismos para centraros en ideas sobre qué es lo que todavía necesitáis hacer para cumplir vuestra vocación, para realizar vuestra aportación. Así es como funciona la mente, como funcionan los pensamientos de la mente. Gracias. Ahora te redirijo a tu idea de cómo estas palabras han llegado hasta ti, porque si eres capaz de aceptar plenamente la vía por la que estas palabras han sido dadas y recibidas, verás que puedes aceptar plenamente la vía de la unidad. Se te ha dicho que das y recibes del manantial del Espíritu. ¿Qué podría ello querer decir? ¿Qué relación podría tener esto con el dar y recibir de estas palabras, con lo que venimos hablando acerca del cuerpo y la elevación del ser, de la forma? ¿Qué relación podría tener esto con tu deseo de realizar una aportación y responder a tu vocación? ¿Qué relación guarda con tu deseo de saber qué hacer? Estas respuestas se hallan en tu interior, en el corazón o centro de tu ser, como todas las respuestas. Tu deseo de hacer de mí un maestro es igual que tu deseo de hacer de tus pensamientos respuestas que te orienten. Tal como se dijo antes, no te atreves todavía a buscar respuestas en tu propio corazón. Sin embargo, tu corazón es el manantial del espíritu de donde se recogen las verdaderas respuestas. Tu corazón es un pozo lleno, un manantial del que puedes extraer continuamente, sin ningún riesgo de sacar jamás un cubo vacío. No tendrás por qué volver a tener sed cuando hayas aceptado esto. No tendrás por qué volver a buscar respuestas cuando hayas aceptado esto, porque sabrás y aceptarás plenamente que las respuestas se hallan adentro. Creer que ya estás realizado y no vivir de acuerdo con esta creencia es una locura, por las razones ya enumeradas una y otra vez, lo que impide que esta creencia se convierta en una capacidad.
y pase de ser una capacidad a ser simplemente quien eres. Son tus pensamientos, pensamientos que necesitan una explicación para todo, y una explicación que tiene sentido en los términos del mundo que has conocido siempre. El dar y recibir de estas palabras nunca tendrá sentido según los términos del mundo que has conocido siempre. Nunca habrá una explicación satisfactoria para aquellos que ponen límites a la verdad, pero para aquellos que estén dispuestos a abrir su mente y su corazón a una nueva forma de ver, para aquellos que estén dispuestos a suspender la incredulidad, la respuesta, al dar y recibir de estas palabras, responderá a la pregunta que sus pensamientos no llegan a comprender lo suficiente, ni siquiera para formularla y menos aún para responderla. Gracias. Estas palabras dan testimonio de quién soy, porque dan testimonio de quién eres tú. El hecho de que estas palabras den testimonio de que sé quién eres y que en testimonio a tus hermanos y hermanas de quiénes son, te dirá algo sobre la naturaleza de quién eres. Solo con que te permitas que esta idea repose en tu interior, se instale en tu corazón. Somos el Sagrado Corazón. Tal como se dijo al iniciar este diálogo, nosotros juntos somos el manantial del Espíritu. Nosotros juntos somos la conciencia compartida de la unidad. En nuestra unión llevamos la igualdad del Hijo de Dios. Al seguir adelante con la visión de la unidad, llegas a ser como yo fui durante mi vida. No te desenvuelves en la vida a base de pensar, sino que extraes tu saber del manantial del Espíritu, de la conciencia compartida desde la que estas palabras son dadas y recibidas. Dicho de otra manera, el ser elevado de la forma no permanece contenido dentro del punto del cuerpo, sino que se nutre del círculo más amplio del círculo de la unidad. Entonces, ¿cuál es la forma que adopta la aportación? La aportación singular de cada ser elevado en la forma. La aportación se convierte en una aportación desde el manantial del espíritu, desde la conciencia compartida de unidad que haya su expresión singular a través del ser elevado del alma. ¿Por qué conservarías tu deseo de realizar una aportación individual cuando ahora puedes realizar una aportación como esta? ¿Acaso no es suficiente para tu expansión singular de la totalidad? ¿Acaso no es esta infinitamente mayor que las aportaciones que el ser separado e individual es capaz de hacer? ¿No es verdad que la historia de tu mundo está llena de aportaciones individuales de alcance increíble? Gracias. ¿Sigues creyendo que la aportación realizada por el hombre Jesús, fue una aportación individual? Te digo en verdad que las únicas aportaciones que perduran, las únicas aportaciones que son realmente duraderas, son aportaciones que surgen del manantial del Espíritu. Pretender que el ser personal sea importante sería parecido a atribuir la importancia de Jesús al hombre Jesús que existió en la historia. Es cierto que algunos solo ven en Jesús a un hombre importante entre muchos hombres importantes. Quienes lo ven así no captan el sentido de la vida de Jesús, como tampoco captan el sentido de su propia vida. Quienes lo ven así buscan realizar aportaciones individuales como hombres y mujeres importantes y no buscan dar expresión a aquello que está en el corazón de todo el mundo, aquello que es compartido en unidad, aquello que es la verdad de quienes somos todos y no la verdad de quién es el individuo. No hay verdad inherente al ser separado e individual, solo hay ilusión.
La ilusión se puede describir de muchas maneras diferentes que llevan a muchos caminos de búsqueda, pero la ilusión no provee ningún lugar en el que la búsqueda cabe y donde se descubra la verdad. Ahora no recorras a tus pensamientos, sino a la mente y el corazón fundidos en unidad. En unidad. La unidad es donde el corazón y la mente están unidos. La unidad es el lugar de donde surge la expresión, la acción de mente recta y el ser elevado de la forma. La unidad es la fuente de estas palabras. Así se ha dicho, así es la verdad. Gracias. Y nos quedamos así. Wow. Como nos va diciendo, cómo vamos encontrando dentro de nosotros eso en el interior de nosotros y cómo eso va saliendo de nosotros de manera natural. Pero por eso volvemos a lo mismo, siempre se hablaba, y me imagino que por eso habrá aparecido primero el curso de milagros, porque era un entrenamiento mental para poder empezar a permitir esa mente, empezar la posibilidad de que existiera otra realidad. Por eso es que nos está diciendo, tienes que dejar a un lado tu práctica del pensamiento, porque tu práctica del pensamiento, como lo aprendiste y como te entrenaron aquí como ser humano, es para utilizar la lógica, es para utilizar las conjeturas, es para utilizar el si entonces esto, si esto entonces aquello, es para utilizar, es para pronosticar el futuro en base al pasado, es para tener toda una serie de conjeturas que él dice, es que hay que dejar ese tipo de eso que llamamos pensamiento a un lado, para que entonces lo que es natural, que él no nos describe ahí y nos dice, para que sepas que existe algo natural en ti, puedes tener la habilidad, como dijo ahorita, de ser músico o de pintura o de cocinar o de bailar o la habilidad que sea. Entonces, él dice, porque descubriendo que tienes esa habilidad, te das cuenta que hay una habilidad mucho, mucho más grande que es la de ser. Es la de ser y es la de expresar en la forma esa unidad. Por eso es que decía que la acción es la manera de expresar, es donde se encuentra esto abstracto con lo concreto. Es a través de la expresión, en eso se expresa. Entonces eso es lo que nos va diciendo, eso es lo nuevo. Eso es lo que nos están mostrando. Y no es algo que tú haces el punto paso 1, paso 2, paso 3 y ya lo voy a lograr porque así no se logra. Sí hay un entrenamiento mental en el de que es el que nos provee que cada vez que la mente te tiene sus pensamientos y sus lógicas, que tiene que ser así, que nos tiene involucrado en pensar, tenemos la capacidad de identificarlo y de decir, ahora no, gracias, ahora no. Y es lo que muchas veces hablábamos de crear esa espaciosidad en la mente. Es la misma idea de pensarte a ti como un cuerpo y después de ahí en ese puntito empiezas a ver todo lo que te rodea y sigues expandiendo y sigues expandiendo y sigues expandiendo. Mientras más te expandes, se convierte en más etéreo, en más abstracto, en menos lógico, en menos analítico. Se convierte en la totalidad de las posibilidades. Entonces, por eso es que te dice, ahí puede entonces venir la revelación. Ahí puede venir entonces el descubrimiento.
Y parte de lo que vas a descubrir es que siempre estuvo ahí y que eso es lo que tú eres. Y eso es lo que se nos está ofreciendo. Así que, ¿cómo lo sienten ustedes? Y bienvenido es José. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo. Leonardo, bienvenido, Muchas gracias. bienvenido. Tía. Entonces, ahí vamos viendo cómo lo sienten ustedes, cómo lo ven. Y volvemos a lo mismo. Te está dando las destrezas, te está diciendo como que te está dando, como dice ahí, es un portal para que se abra. En la forma. No tienes que salir de la forma, pero sí tienes que darle a tu intuición, a tu interior. Por eso nos hablaba del arte de pensamiento, en el que tú quitas el juicio, quitas la idea de cómo tienes que ser y viene de adentro. Ah, por aquí. Entonces, eso es lo que se nos está explicando y se nos está ofreciendo que va a ser nuevo. Ese es el ser de la unidad, en la forma. No importa si sientes que cómo se hace eso, que no me sale, que no, no importa. Eso es tu ego que va a estar pataleando. Y patalea porque se le está quitando toda el, el- la preponderancia que había tenido. Tú sencillamente continúa mansamente, continúa, en disposición. ¿Cómo lo sienten? Como recibir las pistas de la búsqueda del tesoro. Entonces, bueno, que nos dan las pistas, pero solamente a cada pasito y sintiendo aquello que hago y en esa conexión con esa habilidad innata, es que ahí puedo entrar en un diálogo que es verdadero y que puedo como darme la respuesta yo misma a qué son esas pistas que se me están mostrando, ¿no? Entonces mm, es muy, como diría, bueno, muy invitador, ¿no? El adentrarnos en esta nueva manera también es un descubrimiento y es una sorpresa y bueno, que hay mucho nuevo por descubrir y qué alivio también abrirnos a esta nueva forma de obrar y de actuar. Ya estamos cansadas de lo mismo y lo mismo, error y otra vez error y entonces ya, ya, Y ya no quiero, funciona y es cansón. eso es muy cansón, ya, ya, ya vayamos a por esto nuevo. Gracias. Gracias. Es curioso porque nos invitan, ¿no? a buscar algo que no tiene mucho sentido buscarlo porque ya lo es, si lo sientes. Es un sentir muy genuino, muy puro. No está, no está bañado de suciedad. Y realmente cuando lo sientes y lo vives, eh, te sientes en unidad con ello. Me ha tocado mucho esto que hemos estado leyendo hoy, ahora, porque realmente eh,
no muchas veces estoy ahí, pero sé profundamente cuando estoy ahí. Y, y se me da mucho cuando estoy con animales. Ah, es una expresión de mi ser interior de una forma muy genuina, muy amorosa y muy de comunicación y de respeto por ellos. Y, y es algo que me reconozco en la unión ahí. En muchos otros aspectos de la vida no estoy ahí. Y es una pista, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de reconocerte ahí, es una pista que es oro, es puro oro, porque dices, wow, ahí no hay esfuerzo, no me canso, solamente me nutro y se nutren todos ellos y es como una alimentación, ¿no? Das, recibes, das, recibes, das, recibes. Y siento esta energía como se mueve constantemente. Eh, es tan liberador sentirse así. Eh, y y cuando no estás ahí, que es en muchas ocasiones, dices, va, Yolanda, qué cansino, por favor, qué, ca- qué cansino. Ya sabes, ya tienes una pista, no insistas, déjalo. Y vuelven los patrones y venga y son. Pero, wow, qué pasada, porque realmente es dejar, dejar atrás mm, mucha densidad, mucha densidad. Sí, Y, y, bueno, y realmente también me sucede que cuando reconoces a los otros que están en unidad, hostia, lo sientes. Yo siento ahora que María, estás en unidad, te estás entregando desde tu acción, desde tu conexión. Y esto lo recibimos todos, es algo que anhelas esto. Y anhelo cuando veo a aquella persona cuando está actuando que dices, hostia, es que es él, es ella. Y es una envidia. Es curioso porque la envidia tiene una connotación negativa, pero en el fondo es algo que tu ser anhela cuando lo ves en el otro y te quedas anonadado, ¿no? Es como, esto es algo que, wow, es posible y lo ves en muchas personas. Y también ves que no están ahí muchísimas personas, como yo no lo estoy en muchísimas ocasiones. Y es muy clara, muy clara un estado y el otro, radical. Es algo que ah, es lógica. No es lógica, es naturalidad pura. Y que nos lo recuerde el curso de amor con estas palabras, con estas preguntas que nos hacen. Eh, es una y otra vez es, wow, sí, reconocerse ahí en la unidad de la acción, cuando tienes la oportunidad de estar ahí, es como, es que respiro profundamente porque es que no me queda otra, es ensanchar este corazón, este cuerpo, ¿no? Este vehículo y dices, hostia, sí, sí, sé que es esto. es maravilloso, Eso me pasa. es maravilloso. Y Ana lo sabe. Ana lo sabe, porque es amiga, hemos compartido situaciones así. Y Ana comprende mucho esto que estoy compartiendo.
Gracias, Todos. Gracias, María. gracias. A mí me pasa que en estos días he estado pensando justo en esto de qué llevo yo, ¿no? Ya, Y, y justo habla de talentos y tanta cosa, ¿no? También soy de hacer listas, de tomar apuntes y tengo una parte muy mental ahí marcada, ¿no? Del raciocinio bastante interesante. Am, pero también puedo ver y me encantó que me hicieras repetir ese último párrafito de ver, porque ya la lectura anterior yo ya le tenía como el primer dibujito. Sí, también hago dibujos, es que es... Y ahí a lo mejor anda el talento interesante y me agrada porque me emociona mucho. De que en el primer dibujito le hice a sí mismo el punto y el círculo, ¿no? Y ahora cuando lo repetimos, después me detuve y hice el puntito y también el círculo, pero sentir como esa palabrita que decía te atraviesa, entonces, y está ahí, está en todo lo que te rodea. Lo sentí tan grande, tan como una flecha así lanzada. Y pensar que a veces lo mismo que dijo Yolanda de a veces uno se queda en ese puntito, ¿no? Y no ve que hay una grandeza ahí tan vasta, tan grande, y que eso también es parte mía, parte de uno. Y, y yo digo, para mí es como esta habilidad que dice natural, pero es tan desconocida, tan poco explorada, que de vez en cuando parece que se hace presente, es como que se lanza y, y llega de otro lado, que no sé por dónde, pero llega a otro lado como una inspiración. Y ahorita justo en una frasecita que decía que somos como el sagrado corazón, ¿no? Y se me vino el corazón, encerrarle en un círculo y que está en llamas. Y eso somos, el sagrado corazón que está en llamas, que late y que se deja flechar y que se deja atravesar por toda esta partecita y está encendido. Y como digo, esta otra parte, ahora puedo reconocer que viene no de acá. Y tengo que decir, para darle como que peso, a mí se me presenta como que viene del estómago y se me sube y sé que es de otro lado. Y ahí posiblemente está eh, esto del que hablaba del círculo que va más allá y toda esta fuente grande. Y, y bueno, que me alegra mucho ver eso. Me alegra mucho saber que está ahí, me alegra que hay esa fuente de inspiración, ¿no? Mm, Me da muchas ganas de entrar, de empaparme, de conocer, de saborearle, de saber más eh, y ver De esto. descubrir, de descubrir. Sí, ahí está esa palabrita que durante la lectura no le captaba, pero ahora con este sentimiento sí es. ¿Y qué más hay? Exacto. Y, y veré que eso es unidad, no está nada separado, ni lo uno, ni lo otro, ni la mente, ni nada, sino que en un momento es como hay un choque y ahí está, y ahí está.
el sentir, las ideas, todo. Ahí está todo. Eso quería compartirles. Gracias. Gracias por todos los compartidos. ¡Ay, perdón! Eh, Yo puedo decir que a mí también me ha dejado impresionada cuando ha hablado en este último capítulo, ¿no? ¿De verdad crees que te estoy dando, que soy un maestro que te estoy dando cosas en las que pensar y que anotar? Y ahí andaba yo con el boli, ya sabéis, que ando como, si no subrayo el libro, escribo. Es como, hay ese lado todavía que piensa tanto, que cree que pensando va a entenderlo mejor. Qué locura, ¿no? Qué vicio más fuerte, qué miedo, ¿no? Y bueno, me abro también a verlo con esa compasión, ¿no? De esa niña que aprendió a hacerlo así y que todavía está con esa incredulidad de la otra manera no va a funcionar porque está grabado tan a fuego en la historia, en tantos siglos de cerebro izquierdo y en mi propia manera, ¿no? Tan racional de sentirme más a salvo como aprendí, ¿no? Con esa idea de control de si lo subrayo, ¿no? Hay ese anhelo que rescato como muy del ser, de, de desear ser el ser elevado de la forma. Y al mismo tiempo veo que está, que tira tanto lo viejo, ¿no? Bueno, poderlo, cuando lo he leído, cuando lo estabais leyendo, ¿sabes? Digo, ¿cómo puede ser tan benévolo que de nuevo me hable y me diga con tanto amor? Y se me ha cambiado la posición del cuerpo, me he dejado así como apapachar por la silla, ¿no? Y como decir, espérate, quítate, o sea, wow, qué ternura que te está mirando, te está hablando, ¿no? Me sentía, hablaba con ese amor y de nuevo suelta, ¿no? Y una cree que así se va a quedar sin guía y te dice, no son los pensamientos, sino la mente y el corazón unidos. Y dices, espérate, me estás hablando de mente, pero no de pensamientos. Y eso el título del último capítulo me deja muerta, ¿no? Sí, el retorno a la unidad y el fin del pensamiento tal y como lo conoces, tal y como lo conoces. Y me surge esa curiosidad de la que habla Sandri, esto que habláis de cómo será lo que todavía no conozco y lo que no viene de pensar, sino que viene de ser descubierto, sino que viene de la unidad. Y nos dice de nuevo, y lo creo, que realmente eh, sea desde lo que está para ser atravesado a través de nosotras, lo que realmente es eterno y lo que merece ser compartido. Y hay una parte de mí que lo tiene claro. Y aún así dices, espera, pero ¿qué tengo que expresar? ¿Qué me has dicho? ¿Cómo era? Estoy con esto de la búsqueda laboral, ¿no? Que digo, bueno, pues si no hay de paliativos, a ver, y entonces, y las listas, y los pros y los contras. Y digo, bueno, probablemente lo que estoy haciendo ahora, aunque a mi mente le parezca que no es lo que tendría que estar haciendo, es lo que estoy haciendo. Me he ido mira, vengo con los pelos de algas, me he ido a nadar al mar y ando como una niña haciendo probablemente eso, jugar, ¿no? Y, y a mis pensamientos, y se me cuelan pensamientos de que no era eso, que lo que tendría que estar es sabiendo a lo que tengo que dar. ¿Cuál es mi don? Y hago listas. ¿Y cómo es eso de desde la alegría? Entregarse, él repite tanto, o al menos a mí me parece que lo repite mucho porque para mí es muy de lo nuevo, de la alegría, del juego, del no esfuerzo. A mí me contrasta porque, no, porque es lo nuevo claramente en mi historia, ¿no? Entonces, bueno, menos mal que me lo repite con tanta benevolencia, porque no tengo más que caerme de culo y reírme, ¿no? Y decir, wow. Y de nuevo sí, y cómo es la mente unida al corazón que no tiene que ver con el pensamiento y habla de la visualización, habla de la imaginación, de la vocación, habla de la intuición, habla de la revelación. Son palabras que ya están aquí para ser, para dejarse atravesar y que al mismo tiempo son tan nuevas que Ana cree que no sabe hacerlo. Claro, porque justamente no viene de lo que ya he aprendido, sino de lo que está por descubrir, ¿no? Así que mi mente hace
Bueno, mi mente no, mis pensamientos se quedan así. Y mi mente probablemente descanse como yo en el sillón, ¿sabes? Como diciendo, bueno, menos mal se me exige menos, ¿no? Así que ahí ando, bellos, ahí ando, como diciendo, rendición. Cuando habla de la aceptación, ¿no? Creo que más bien me está llegando esto de Ana, acepta que no, esto no lo has aprendido antes porque no lo vas a aprender ni me va a poder decir cómo, sino rindiendo, aceptando y riendo. Así que gracias por poder compartir es, esta caída de culo. Les amo por sus sonrisas y por todo lo Es compartido. maravilloso. Gracias. Gracias, gracias. Es maravilloso. Es que de verdad es una liberación muy grande, es una expansión y una liberación muy grande. ¿Alguien más quiere compartir? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿todo Pues, bien? ay, qué bueno. Yo llegué pues un poquito al final, pero pues al igual conecté con una idea que me impactó mucho. Pues yo ando haciendo el curso de milagros y sé que este encuentro pues de la lectura serán de un curso de amor, ¿cierto? Sí, pero están como muy de la mano, hay una relación muy intrínseca y créeme que fue la última parte la que más me tocó y me llegó, y es hablar de de la unicidad que hay entre la mente y corazón, ¿no? Como de esos, y también estamos hablando de esos pensamientos que nosotros tenemos que consideramos privados y cómo también está relacionado en estos días con la lección de estos días de que en mi mente, de dejo que mi mente habite en los pensamientos de Dios y permitirme que Él habite en mí. Y me parece tan hermoso como a veces nosotros o nos dejamos llevar desde el ego tratando de buscar respuestas a cosas que nosotros hemos fabricado y que nosotros le hemos dado realidad, pero como que nos dicen que nos dejemos guiar a través de nuestro corazón, a través de Dios que habita en nuestro corazón y sintamos esas respuestas de lo que nosotros nos hemos cuestionado y hemos querido. Entonces, sí se siente una liberación, se siente una liberación muy grande cuando cuando uno deja de rechazar, porque Ujú. me encanta mucho eso. Creo que el trabajo de pronto más fuerte también desde mi experiencia a veces y creo que en la experiencia de nosotros como seres que tenemos en este plano y que experimentamos es la resistencia, el resistirse a las cosas, pero entonces cada vez más y últimamente he estado como en esa rendición y también en esa aceptación, poco a poco, y se va viendo cómo todo se vuelve más lindo, cómo todo se ve más amoroso, cómo de verdad ya veo el mundo con los ojos del amor y cómo ya hay conversaciones del ego que ya no viven conmigo, porque siento como la nueva frecuencia porque estoy diciendo cada vez fervorosamente conectar más, ver el mundo con el amor, ver el mundo con los ojos de Dios, y eso me parece hermoso. Y pues un placer haber podido estar en este encuentro. Sé que es perfecto y que todo lo que sucede es para nuestro beneficio, y sé que si debía estar aquí, así debía ser. Y que Sí, compartir con ustedes, hermanas. bueno, bienvenido. Gracias. Gracias. Voy a poner un poco de música, voy a parar la grabación.